River ganó un partido prácticamente amistoso. River no le ganó a nadie en la jornada del día de hoy, pero cerró con un triunfo su semestre. El primer semestre de este 2026, un triunfo ante el Blooming, el humilde equipo de Blooming, que fue inofensivo durante todo el partido para el Millonario. De hecho, el dato mata toda clase de relatos, porque el conjunto boliviano ni siquiera se acercó a Beltrán. Tuvo dos llegadas cercanas al área, pero ninguna terminó siendo clara, y el arquero terminó siendo un espectador VIP de este encuentro. Así que River ganó con comodidad ante un rival que no fue incómodo en términos de que lo complicó en el área rival, ni mucho menos. Pero sí, cuando desarrollemos el trámite del partido, vamos a hablar de que lo complicó mucho. Durante la primera parte, donde de hecho, tras irse 0-0 al vestuario, el equipo millonario salió bajo silbidos. Otro dato también de este partido fue que River terminó el encuentro con 11 jugadores salidos de su reserva, de su cantera, en la cancha. El 11 titular, todo de River Camp. Así que esto demuestra que el Chacho confía más en sus jugadores juveniles que en los propios referentes, que de hecho el día de hoy fallaron. Salas cerrando un penal, y bueno, la mayoría de jugadores no estuvieron a la altura, los que no son juveniles, ¿no? Como mencionábamos, que fueron la excepción, ¿no? Porque fueron más juveniles que jugadores consagrados en la jornada del día de hoy, en un encuentro, como decíamos, prácticamente amistoso para cerrar este semestre y ver qué hacer en la temporada en Alicante, que es lo que se le acerca al conjunto millonario dirigido por Coudet. Y bueno, ahora sí vamos a repasar el trámite del encuentro, porque River salió con muchos juveniles, la movía con comodidad ante un Blooming que estaba encerrado en un bloque bajo. Terminó siendo la más cercana, una aproximación, un jugadón del pibe González, que ya vamos a hablar de él cuando lleguemos a la parte de las figuras. El lateral izquierdo, central, convertido en lateral izquierdo, hizo un jugadón, y también fue clave porque a los 8 minutos hubo un penal para River. Un penal por una supuesta falta a Galván. Para mí no fue penal, se dejó enganchar el jugador de River, pero bueno, penal mal cobrado, penal errado, como dice el dicho del fútbol, porque pegó en el palo el disparo de Maximiliano Salas. Y bueno, River tenía el 60% del estadio lleno. De hecho, en la mayoría de partidos River llena el Monumental, pero graficando el contexto, la importancia de este encuentro, se terminó graficando en las tribunas, como mencionábamos, que no estaban llenas, estaban prácticamente a la mitad, mucho menos de lo habitual en el mundo River. Y bueno, Blooming aguantaba como podía los ataques de River, con un arquero que salvaba otra pelota clara de Salas, que terminó siendo muy errático al fin y al cabo. A pesar de haber anotado el primer tanto del encuentro, River no le encontraba huecos a la defensa del conjunto de Blooming, que estaba en ese bloque bajo, generaba impaciencia en la gente y había pocas ideas en ataque, lo que impulsaba esta impaciencia en las tribunas del Monumental. Y los pibes con el equipo al hombro iban para adelante. En 36 minutos eran los que se hacían cargo del equipo, como mencionábamos. Y el primer tiempo terminó con nada de Blooming, que resistía y mandó a River bajo silbidos al vestuario, con el empate sin goles. River salió con una actitud mucho más muy distinta, porque salió para ir para adelante, también debido a que encontró más espacios, porque Blooming sacó ese planteo tan conservador con el que había salido. Y bueno, a River le faltaba medio, llegaba de igual manera con facilidad por las bandas, pero en el medio le faltaba ese toque distinto. Y a los 56, cuando ese toque distinto, bueno, no se encontraba en el mediocampo ese jugador que conduzca, que rompa líneas, y terminó siendo un número 2, Martínez Cuarta, que a los 56 minutos fue el conductor del primer tanto del Millonario, asistiendo a Maxi Salas, que definió con un desvío en el medio, pero terminó siendo gol al fin. La suerte que viene teniendo Maxi Salas, como aquella noche ante Carabobo. Bueno, Blooming no tenía nada, por su arquero no perdía por más goles en ese tramo del encuentro, nunca se terminó de despertar, nunca estuvo en partido, como mencionábamos.
River estaba mucho más suelto, mucho más relajado debido al gol, que obviamente te sube anímicamente, y aplastaba al Blooming prácticamente en términos de recuperación, de ritmo y demás cuestiones. Y bueno, a los 67 minutos, otro penal para River. Esta vez por una falta a Freitas, bien cobrado en esta ocasión, no como en el primero. Y Vera lo terminó cambiando por gol, marcando así su primer tanto con la camiseta millonaria. El final estaba con ese ritmo del que hablábamos, de amistoso. River bajó un cambio y Blooming, bueno, fue Blooming, como lo vimos durante todo el partido. Y cuando parecía que no iba a pasar nada más, a los 83, un golazo del pibe Silva, un remate de afuera al ángulo inatajable para marcar su primer tanto con la primera del Millonario y consagrarse, ¿no?, en un bautismo de gol y un bautismo en primera, porque fue una de las grandes figuras esta noche en el Monumental, el juvenil. Y bueno, no fue el único juvenil, porque como hablábamos, River cerró con los 11 salidos de River Camp. Y bueno, River terminó este partido, un triunfo obligatorio prácticamente, porque terminó puntero totalmente, con 4 victorias y 2 empates en esta Copa Sudamericana. Evita esos playoffs tan complicados con los que bajan de Libertadores y demás, lo evita, que es un partido más además. Y bueno, valga el juego de palabras. Y a River le ha costado esta Copa Sudamericana. Quizá no se la afrontó con tanta seriedad. Ha tenido problemas que no sé del fútbol, como aquel partido en Santa Cruz ante Blooming, esa expulsión al minuto de Martínez Cuarta que terminó condicionando todo el planteo. Y también noches sin suerte, como aquella ante Carabobo, donde no le salía nada, pero le terminó saliendo todo en el final. Y ha sido una primera fase, una fase de grupos de River en la Sudamericana, que no terminó de gustar, porque no terminó de imponer todo ese poderío económico, toda esa jerarquía continental, no la terminó de imponer en esta Copa Sudamericana a nivel juego. Ha tenido resultados, sí, pero como ha sido una constante, este equipo del Chacho no ha podido demostrar un buen juego, y veremos qué cambia, ¿no? Porque tiene un mercado de pases por delante y tiene una pretemporada también en Alicante, como decíamos, en España, un exótico lugar que eligió Coudet. Pero bueno, así River lustrará todo su poderío de cara a lo que se le viene en el segundo semestre de este 2026. Y las grandes figuras en River, como mencionábamos, fueron el pibe Silva, que en el mediocampo ha sido un buen complemento para Fausto Vera ante la ausencia de Aníbal Moreno. Y ha sido un gran partido de él, teniendo criterio a la hora de pasarla, y además con el gol que le sumó un extra. Martínez Cuarta, muy cuestionado, demasiado cuestionado y bien cuestionado, porque no ha tenido el mejor nivel. Bueno, ha tenido un gran partido esta noche, no solamente por sus participaciones en ataque, donde no solo asistió a Salas en el primer tanto, sino que también dio el pase atrás para que llegue Silva y dispare en el tercer tanto del encuentro. Bueno, el central de selección. Bueno, ha sido un gran partido de él también en la recuperación, que si se fijan en el final hubo una jugada que él terminó recuperando para salvar a su equipo. Y por último vamos a hablar del pibe González, que es el lateral izquierdo que salió improvisado, porque River, recordemos, tiene lesionado a Acuña y también a Matías Viña, por ende tuvo que jugar de manera improvisada este central transformado en lateral izquierdo, que verdaderamente la rompió como central ante Carabobo. Me había gustado mucho su partido, es un buen pasador y se anima además, y es un gran proyecto a futuro para el Millonario, que demuestra que tiene mucho futuro en su cantera, viéndose con ese 11 todo de River Camp. Así que contame qué te pareció el partido, dale like, suscríbete, te estaremos leyendo. Somos Minuto 91, soy Santiago Corbacho y nos vemos en el próximo video. Chau.